Dios te bendiga y bienvenido al día número 288 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Marcos, capítulo 11 al capítulo 13 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube, así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia y te invito a que lo puedas compartir con otras personas para que también se puedan unir a leer la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas el día de hoy. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Dándote gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú seas hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Marcos capítulo 11, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfage y Betania, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, ¡alaben a Dios! ¡Bendiciones al que viene en el nombre del Señor! ¡Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David! ¡Alaben a Dios en el cielo más alto! Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo, después de mirar todo detenidamente a su alrededor. Salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, «Mira, Rabí, la higuera
que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá, y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Marcos capítulo 12. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros. A unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó: sin duda, respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo: ¿por qué intentas atraparme? Muéstrame una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados.
Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés? ¿En la historia de la zarza ardiente? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que prestar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos, haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Marcos capítulo 13. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo:
Maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar donde él no debe estar. Lector, presta atención. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Entonces, si alguien les dice, miren aquí, está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas esas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo,
Nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos esperándolo a Él. Aleluya. Así que hemos leído Marcos capítulo 11 al capítulo 13 y vemos en el capítulo 11 que Marcos, Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Donde las multitudes extienden sus mantos y ramas clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en este momento marca su declaración como el Mesías. Aunque muchos aún no entienden que su reinado no será político, no será de este reino, un reino terrenal, o será de esta tierra, sino espiritual. Pero dieron cumplimiento a aquella profecía encontrada en Zacarías capítulo 9, verso 9. Al día siguiente vemos que Jesús va y busca fruto en una higuera que no tenía fruto. Y esta higuera era un reflejo, por decirlo así, simbolizaba al pueblo de Israel, lleno de apariencias religiosas, pero sin una verdadera fe. No estaban dando el fruto verdadero, no tenían fruto. Por los frutos os conoceréis, ¿verdad? Y de ahí vemos que Jesús maldice a esta higuera, entra al templo, y lo siguiente que vemos nosotros que hace Jesús es expulsa a los comerciantes que se encontraban allí en el templo haciendo negocio. Vemos la higuera, que era una representación de Israel, que era esto hermoso, tal como lo describe la higuera, que era esta planta hermosa, pero no tenía fruto. Y vemos este templo que está lleno de mercaderes, y Jesús entra y empieza a expulsarlos, diciendo: las escrituras declaran, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Oh my gosh. Y ese acto demuestra su autoridad sobre la adoración y su celo por la pureza del templo. Esto era algo sagrado, porque aquí era el lugar donde se debía adorar el nombre de Dios. Y no se estaba haciendo esto, sino que se estaba usando para el beneficio humano. Aleluya. Y de ahí vemos en Marcos capítulo 12 que los líderes religiosos empiezan a cuestionar o cuestionan la autoridad de Jesús. Pero Él les responde con parábolas y sabiduría. Y vemos que cuenta la parábola de los ladrones malvados, donde un dueño envía a sus siervos y finalmente a su hijo para recoger fruto. Pero los ladrones lo matan. Jesús deja claro que Israel ha rechazado a los profetas y ahora
rechazará al Hijo de Dios. De ahí vemos que los fariseos y los saduceos intentan atraparlo con preguntas cauciosas. Primero vemos que le hacen la pregunta sobre los impuestos y Jesús les responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la razón por cual le hacen esta pregunta cauciosa específicamente es para, si ellos no podían encarcelarlo por otras razones, entonces lo iban a poder acusar ante César de ser un revolucionario, que alguien que estaba queriendo levantar el pueblo en contra de César. Y de esa forma poder callarlo, ¿verdad? Y después vemos que Jesús les responde les habla sobre la resurrección. Enseña que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y finalmente, un maestro de la ley le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento que encaja todos los demás mandamientos: el honrar a Dios y el amar a nuestro prójimo. Y Jesús vemos que advierte contra los escribas que buscan reconocimiento y poder, vanagloria propia. Y al final vemos que elogia él a una viuda pobre que da solo 2 moneditas en el templo, pero lo hace con todo su corazón. Eso es todo lo que ella tiene. Ese acto muestra que Dios valora la sinceridad y el sacrificio del corazón muy por encima de la cantidad. Marcos capítulo 13 vemos que Jesús sale del templo y profetiza su destrucción, lo que se cumplirá en el año 70 después de Cristo. Luego, en el Monte de los Olivos, habla sobre los últimos tiempos, que habrá guerra, terremotos, persecuciones y falsos mesías. Dice: cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre está cerca. Jesús enseña que antes del fin, el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo y advierte que sus seguidores deben mantenerse firmes en la fe. También habla de su segunda venida diciendo: entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y termina exhortando a sus discípulos: estén alerta y manténganse despiertos porque no saben cuándo llegará el tiempo. El mensaje es claro: debemos vivir constantemente vigilantes, fieles y obedientes, sin dejarnos distraer por el mundo ni por el miedo, de hacer la voluntad del Padre, por el que dirán o el que si yo puedo o no puedo. Es Dios que está con nosotros, es Dios quien se va a glorificar. Aleluya. Así que en estos capítulos Marcos nos presenta a Jesús como este rey humilde, el maestro sabio y el profeta que revela el futuro. La higuera estéril nos recuerda que Dios busca un fruto genuino, no una apariencia, una religiosidad vacía. Y vemos que la viuda pobre nos enseña que la fe sincera vale más que cualquier riqueza, que aquellas obras que podamos darle a Dios. Y las palabras proféticas de Jesús nos llaman a estar atentos, viviendo cada día con propósito y santidad, sabiendo que Él pronto volverá
por su iglesia. Jesús no está buscando multitudes impresionadas, sino discípulos fieles. Su reino no es de poder humano, sino de amor, obediencia y una fe activa, proactiva. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.